más acá en el tiempo, 1991, a alguien se le ocurrió fundar un instituto superior educativo, un instituto terciario, en el que se preparan futuros coleguitas, entre otras cosas. Siempre paso el bolo, yo soy despachante de aduana. Y mucho más acá nos dimos cuenta que hacía falta educación continua o continuada, como les guste más, o extensión universitaria, el nombre que le quieran dar. Y damos una serie de cursos, no solo relacionados con el comercio exterior, sino a capacitar a productores de seguros. Y el año pasado, dado que se consolida cada vez más y por una necesidad del entorno, pasamos a llamar a lo que era educación continua, escuela de negocios. Y es una figura que estamos reforzando para que no solo sea el ámbito de la Cámara donde se dan los cursos, sino para que sea una herramienta para quienes estamos aquí presentes. Y en términos de herramienta, de lo que nos van a hablar hoy respecto al BNA, nos va a encantar escucharlos, así que cedo la palabra, que les guste la exposición. Nos vemos. Bueno, buenísimo. Yo voy a hacer una breve síntesis, y es que desde el año 2000, sí, desde el año 2000 que viajo, hago misiones comerciales, organizo misiones comerciales con empresas, y la primera vez que escuché del Banco Nación fue en Brasil, en San Pablo. Con Hugo estábamos hablando de eso, que seguramente nos vimos, y éramos 20 años más jóvenes. Y yo ahí no tengo tanto recuerdo de ese momento, más que estar con el banco y todo, pero sí en el transcurso del tiempo, de los años, darme cuenta de que las pymes no conocían o no conocen esta herramienta, de que el banco está en otros países limítrofes y que además nos pueden ayudar a generar negocios dándole créditos a nuestros potenciales compradores. Me parece que es una herramienta muy poderosa, que tenemos que usarla a nuestro favor, y que tenemos que también ser difusores de esta herramienta. Entonces hoy les dejo como deberes hablarles y contarles a sus clientes, en los casos que sean profesionales, y en caso que sean pymes, que averigüen o que se pongan en contacto. Ahora con Rubén van a tener los contactos, con las filiales que les correspondan, donde ustedes están haciendo negocios o quieren hacer negocios, para ver cómo pueden ayudarlos. Así que, dicho esto, le doy la palabra a Rubén Guardia, responsable de las filiales de Comercio Exterior del Exterior. Les pido a todos que apaguen los micrófonos para que podamos escuchar bien. Y bueno, yo ahora ya pongo la presentación, comparto pantalla. Así que bienvenido, Rubén. Bueno, buen día a todos. En principio, bueno, quiero agradecer a Laura y a la Cámara por la oportunidad de contarles y mostrar un poco qué son las sucursales y cuál es la misión y visión de las sucursales del banco en el exterior. En principio les comento que el banco tiene sucursales que las divide en dos partes, las filiales del área norte, del hemisferio norte, y las del hemisferio sur. En el hemisferio norte tenemos sucursales en Miami, Nueva York y Madrid. En el hemisferio sur tenemos sucursales en Montevideo, San Pablo, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y en Paraguay tenemos una agencia, Asunción, una sucursal y 3 subagencias, en Villarrica, Concepción y Encarnación. Dicho esto, paso a contarles un poco cuáles son las características de esas sucursales. Las filiales del área norte son filiales con un perfil financiero. Ahí si avanzamos un cuadrito más, ahí está un poco la definición, ¿no? Son filiales financieras que captan fondos de bancos, de clientes, de depositantes, y los aplican al financiamiento de operaciones de comercio exterior, pero particularmente de bancos, tanto de bancos argentinos, financian a bancos argentinos, como financian a filiales comerciales,
¿sí? Las del área sur, o sucursales del Banco Nación en Argentina. Son las que brindan fondeo para operaciones de comercio exterior. Además dan otros servicios de tesorería, y que ya vamos a ver un poco más adelante, de cash management. En cuanto a las filiales del área sur, las filiales comerciales, se identifican por brindar apoyo financiero a los exportadores argentinos, y en el caso de instrumentos como cartas de crédito stand-by, y además asumen, el papel principal es asumir el riesgo local de los importadores para promover el comercio exterior, para promover las exportaciones argentinas, ¿sí? Básicamente ese es el perfil. Son más parecidas a lo que es una sucursal bancaria en Argentina, ¿sí? El perfil es más parecido a una sucursal bancaria en Argentina. Sí, continuamos con la otra, por favor. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a los servicios de las filiales financieras, las del área norte. Como podrán ver, además del apoyo crediticio que brindan de operaciones de fondeo a bancos argentinos, como les decía, también brindan servicios al cliente, como administración de los flujos de la cartera de los clientes. Cualquier empresa puede abrir cuentas en estas sucursales, y acá un poco, para no repetirles, les muestro un poco los servicios. ¿Vemos la otra, por favor? Cuando les hablaba de financiación del comercio exterior argentino que prestan estas filiales financieras, estas son las operaciones que también realizan estas sucursales, ¿no? Emisión de confirmación de cartas de crédito, emiten garantías internacionales, y además de fondeo, oportunamente han dado operaciones de préstamo directo a empresas para financiación de importaciones y prefinanciación y financiación de exportaciones. La próxima, por favor. También ofrecen servicios de mesa de dinero, ¿sí? Cada cuentas en moneda extranjera, transferencias, certificados de depósito, y descuento de papeles comerciales. Este es un poco, como les decía, la operativa que hacen las filiales financieras del exterior. Por un lado, brindan estos servicios al cliente, y por otra parte, atienden en operaciones de fondeo a bancos argentinos, ¿sí? Acá en la presentación, en la filmina que sigue, les cuento un poco los requisitos para la apertura de una cuenta corriente, ¿sí? Se realiza a través de una sucursal del Banco de la Nación Argentina, ¿sí? Se presenta la documentación, pero la sucursal, digamos, es el nexo entre el cliente y la filial del exterior, ¿sí? Acá quiero destacar, que también es bueno saberlo, que las sucursales del exterior no comparten información con Argentina, ¿sí? Salvo que sea a pedido de un juez, no comparten información. Porque muchos clientes dicen, no, yo no quiero abrir en sucursales del Banco Nación porque van a saber qué es lo que tengo, qué es lo que hago, o cuál es mi actividad, y yo lo quiero mantener en reserva. Bueno, hay cuestiones de normativa, digamos, para llamarlo de una manera soberana, ¿verdad? No pueden brindar información las sucursales del exterior respecto de los clientes argentinos o de cualquier país que operen en esa sucursal, ¿sí? Salvo, como les decía, que sea a pedido de una orden judicial expresa, ¿sí? En la otra pantalla quería hablarles un poco de que las filiales del área norte tienen servicio de, por llamarlo de una manera, de home banking, ¿sí? Ustedes pueden operar desde su empresa online en todas estas cuestiones: consulta de saldo, transferencias, agendas, consulta de transacciones realizadas, la operatoria es en línea, ¿sí? Tanto para Madrid, para Nueva York. Creo que les puse en la que sigue, hay una imagen del servicio de home banking de Madrid,
¿sí? Entonces, bueno, este es un poco el resumen de lo que son las filiales del área norte, en cuanto a productos y servicios, ¿sí? En materia de crédito, que me imagino que más de uno estará interesado a ver qué es lo que ofrecen las filiales del área norte, como les comentaba, tienen líneas de créditos para bancos argentinos, líneas de crédito a las filiales comerciales del banco en el exterior y líneas de crédito a sucursales del banco en Argentina, ¿sí? En Madrid también existe la posibilidad de operaciones en euros, ¿sí? Ahora vamos a pasar a lo que son los productos y servicios de las filiales comerciales, que son las filiales del área sur. Como les decía, son sucursales que son un poco más similares a las sucursales que podemos encontrar en el país, donde tienen banca personal, lo que no tienen es tarjeta de crédito, ¿sí? No operan en tarjeta de crédito porque, digamos, el tamaño de las operaciones de la sucursal, siendo una única sucursal, no es interés del banco competir en ese target de mercado de banca personal de emisión de tarjetas de crédito contra bancos locales que tienen otra envergadura, ¿verdad? No es el interés del banco. En lo que es banca comercial, bueno, sí, operan al igual que otro banco en todos estos productos que se detallan, ¿sí? Y con el agregado de que en algunas tienen y otras no, pero estamos implementando todas el servicio de home banking, ¿sí? Bueno, en comercio exterior tienen, pero esto es para clientes locales, como les decía, la idea el sentido de las filiales del exterior es asumir el riesgo local para promover las exportaciones argentinas. Entonces otorgan todos estos productos de crédito, ¿sí? Que se detallan en cuanto a comercio exterior, pero también atienden el giro local de las operaciones de clientes. También hacen descuento de cheques, también hacen préstamos de capital de trabajo, también hacen préstamos digamos, de financiamiento del capital operativo, ¿sí? Que acá no está detallado porque quisimos destacar todo lo que es comercio exterior, ¿sí? Con lo cual la idea es un poco, cuando tomamos conocimiento en las filiales del exterior que hay una operación con Argentina, una operación de una importación de un bien, de un producto, un servicio de Argentina, nosotros tomamos contacto con el importador y le ofrecemos o bien la línea de crédito especial para esa operación, o bien también le ofrecemos capital operativo, le ofrecemos financiar las transferencias por pago que realizan en Argentina. Entonces, por un lado o por el otro, tratamos de acompañar las exportaciones argentinas asumiendo el riesgo con el importador local, ¿no? ¿Sí? Seguimos, por favor. Bueno, acá esto es un poco ya más puntual, que son las líneas de crédito que tienen las filiales del área sur para financiar importaciones de Argentina de bienes de capital a mediano y largo plazo. También financian proyectos llave en mano, ¿sí? Con una tasa que generalmente está un poco por debajo, no mucho, pero un poco por debajo de lo que es el mercado local, porque ya les decimos, más allá del interés del negocio bancario que tiene como sucursal, es el interés de financiar las exportaciones argentinas, ¿sí? Después tiene otra línea de financiación de capital de trabajo, que esto es hasta 360 días, también con el mismo sentido, ¿verdad? Porque por ahí, a ver, no se financia puntualmente la operación, pero se le presta apoyo para que el cliente pueda dedicar los recursos a pagar las importaciones de Argentina. Entonces lo acompañamos con capital de trabajo, ¿sí? Esto es en general para todas. En algunos países funciona el descuento de cheques, en otros no. Bueno, hay particularidades de cada país, ¿sí? Las tasas son, como les decía, más que competitivas. Me olvidaba. También emiten, que estamos trabajando mucho en este momento con garantías locales, ¿sí? A través de
de cartas de crédito emitidas en Argentina o en otro país, ¿sí? Hay muchas empresas que se presentan digamos, en proyectos, particularmente en Bolivia y Paraguay, y les exigen boletas de garantía tanto de mantenimiento de oferta como de cumplimiento de contrato. Ahí también el apoyo del banco, a través de una contragarantía o una carta de crédito stand-by emitida en Argentina, le facilita ese servicio que es demandado por empresas. ¿Sí? Tenemos una buena demanda. ¿Sí? Quería también avanzar en el otro cuadro con un poco las modalidades, las distintas modalidades de financiamiento de bienes de capital. ¿Sí? Tenemos financiamiento de bienes de capital en dólares, también estamos implementando en San Pablo financiamiento de bienes de capital en moneda local, ¿sí? Y por último, y particularmente para el caso de Brasil, que tenemos sumo interés en digamos, propiciar operaciones en San Pablo, es un mix de financiación de corto plazo y de mediano plazo en moneda local. ¿Sí? Es muy demandada la moneda local porque en Brasil generalmente el importador es remiso a endeudarse en dólares. ¿Sí? Bueno, en la próxima les quería hablar de la promoción de oferta exportable. El banco brinda un servicio de directorio de exportadores, un servicio completamente gratuito, donde los exportadores se pueden inscribir, clientes del banco, se pueden inscribir, y de esta manera se logra una difusión, tanto en la página web del Banco Nación en Argentina, que puede ser vista desde internet, de cualquier acceso, como en los sitios web de las filiales del exterior. ¿Sí? Nosotros cuando participamos en eventos en las filiales del exterior, en ferias, en congresos, en eventos con cámaras, promocionamos este servicio de nuestra página, porque de alguna manera también nos permite conocer el interés que hay en el exterior por la oferta exportable argentina y salir a financiar en el exterior al importador local, como también en Argentina llegar al cliente, al exportador, y ofrecerle la prefinanciación de exportaciones o también la financiación de exportaciones, que ya eso les va a hablar Fernando más adelante. Así que bueno, quería cerrar con este servicio que nosotros ya tenemos más de 250 empresas, tengo entendido, anotadas en este directorio, y el prestigio, en el caso de los bienes de capital, el prestigio que tiene Argentina es elevado, y muchos clientes en el exterior quieren consultar, lo consultan en las sucursales, y por eso nuestro interés en tener este servicio que de alguna manera acompaña también a las exportaciones argentinas. Bueno, este fue un poco el panorama. No sé si hay alguna pregunta. Sí, hay preguntas. Estaba esperando Sí, que sí. me poner el micrófono. Uh-huh. Y la primera que preguntan es Martín Cuaraza, de la empresa Ovin. Dice, tenemos cuenta en sucursal San Martín y exportamos eventualmente a Chile, Uruguay y Bolivia. ¿Con quién debo tratar el tema de exportaciones? Martín, aclaranos si estás hablando de créditos de comercio exterior o de las filiales de comercio exterior. Bueno, ahí. Y pregunta cómo se inscribe en el directorio de exportadores. Para inscribirse en el directorio de exportadores hay un acceso en el sitio web del Banco Nación Argentina, en el apartado de comercio exterior, donde hay un formulario electrónico y se inscriben. Es sencilla el proceso de inscripción. Bien. En cuanto a la pregunta, a ver si puede interpretar lo que dice Martín, es que en el caso de exportaciones, de financiación de exportaciones o prefinanciación, tienen que hablar con la sucursal o con el oficial COMEX, que ahí Fernando un poco los va a interiorizar en ese aspecto. Y en el caso de las filiales del exterior, nos puede avisar por intermedio de la sucursal, para que nosotros le digamos al gerente de Uruguay y de Bolivia que vaya a visitar a sus clientes para ofrecerles
ofrecerle financiamiento para facilitar la exportación. O sea que hay dos acciones que puede realizar. Una es por su financiamiento local en Argentina, y la otra hacernos conocer el referido para nosotros tomar contacto. Bien. Acá otra pregunta. Mi intención Sí. es vender en Amazon, eBay, etc. ¿Es lo mismo abrir una cuenta en Miami en un banco local o en una filial del Banco Nación? Sí, es lo mismo. Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué tasa están manejando para un cliente que abra una cuenta en Brasil para importar desde Argentina? La tasa, digamos, es lo último que se habla. Nosotros tratamos de llegar a la operación. Las tasas, les puedo asegurar que están en el orden del mercado o quizás un punto por abajo, depende del tipo de operación. Si hablamos de una operación de financiación de un bien de capital, la tasa se conversa, y si es una operación de corto plazo también, estamos en condiciones, como ya les decía, que contamos con nuestro fondeo de las filiales del área norte, de estar sumamente competitivos en tasas, ¿sí? Sí, en todo caso ahí que tal vez ponerse en contacto para contarles Sí, un poco el proyecto y ver claro. qué tipo de Sí, financiamiento se puede llegar a lograr. sí. Bueno, las filminas obviamente las mandamos por mail, así que los Ujú. que se inscribieron, los que no se inscribieron, ahora yo les paso el mail para que me manden y me digan, necesito las presentaciones. Acá hay otra pregunta. Somos una consultora en ingeniería, participamos en Ujú. licitaciones del BID en Paraguay y les prestamos Sí. servicios al MOP. Necesitamos seguros, entre paréntesis, vehículos, accidentes y pólizas de caución para garantía del anticipo. ¿A quién contactamos? ¿El tema de la antigüedad para apertura en el exterior no puede ser suplida con la antigüedad en otro banco? Se puede considerar, se puede considerar. Nosotros, por una cuestión de cumplimiento y de debida diligencia bancaria, no le podemos abrir una cuenta en el exterior a una persona que viene de la calle que no la conocemos, ¿sí? Es una debida diligencia, es una norma, digamos, de estilo de cumplimiento. Ahora, si nosotros nos contactamos a la empresa, tomamos referencia, sí, obviamente que se puede hacer una excepción, ¿no? Sabiendo de quién se trata, pero cuando hacemos digamos, el mensaje al público, nosotros tenemos que establecer un periodo de plazo para conocer al cliente, ¿verdad? Porque también, de alguna manera, somos referentes del cliente que estamos enviando al exterior. Así que no hay problema, por eso se puede ver, ¿sí? Bueno, Ahora, en el tema seguros, nosotros no comercializamos seguros en el exterior, ¿sí? En cambio, pólizas de caución para garantía de anticipo, hay dos modalidades. En algunos países piden o una boleta de garantía local, emitida por un banco local, o una póliza de caución. Una la emite una compañía de seguros, la otra un banco. Nosotros lo que podemos ofrecerle es una boleta de garantía emitida, una boleta de garantía local, ¿sí? Que acá es, como dice, garantía del anticipo, y después seguramente le van a pedir otra de cumplimiento de contrato. Así que en los dos casos lo podemos atender, ¿sí? acá Gustavo Semacendi, este se lo voy a decir yo, bueno, tenés que abrir una cuenta en el Banco Nación si querés trabajar con filiales en el exterior. A Matías Morgan de Gnosis, ¿hay algún recurso puntual del banco para conocer clientes confiables en el exterior o bien exportadores argentinos? Hay un recurso. Los bancos en el exterior, las sucursales, trabajan mancomunadamente con el consulado argentino y las cámaras binacionales, ¿sí? Hablo más particularmente del área sur. Nos pueden hacer llegar la inquietud y nosotros lo ponemos en contacto con la cámara, ¿sí? No hacemos la gestión comercial de acercarle clientes, pero para eso están las cámaras, que la verdad que las cámaras hacen una labor encomiable en cuanto a que el asesoramiento que le brindan a las empresas argentinas, o bien las que quieren exportar o las que quieren constituirse en el exterior, ¿sí? O a través de una sucursal o de una oficina o de una sociedad o de una UTE,
la verdad que la tarea de las cámaras es muy beneficiosa. Sí, por las dudas yo aclaro, o sea, en todos los países hay cámaras binacionales. Por ejemplo, en Argentina está la cámara argentino-mexicana o argentino-boliviana, y en Bolivia está la boliviano-argentina. Y lo que hacen justamente es promover el comercio entre ambos países. Así que siempre que visitamos un país o queremos llegar a determinado mercado, es recomendable contactarse con todos los actores del mercado. Y por eso también esta reunión misma, ¿no? Porque si tenemos filiales en el exterior y vamos a hacer negocios con Bolivia, y lo primero que tenemos que hacer es contactarnos también con el Banco Nación para ver cómo podemos encarar ese negocio o esa propuesta que estamos pensando, a ver si el banco en algún sentido, qué nos puede aportar. Bueno, acá me piden la presentación. Bueno, acá dice, pero tienen los servicios de póliza de caución y seguros en Paraguay, ya lo mencionaron. Te piden el contacto tuyo, Rubén, se los vamos a pasar en las filminas. Sí. Bueno, y acá ya está. Listo, acá terminó, digamos, las preguntas de este bloque. Pasamos a Fernando Bodet, que nos va a hablar de los créditos de comercio exterior, que recientemente se lanzaron unas líneas nuevas, así que tienen novedades. Voy a compartir la pantalla, esperen un poquito. Gracias. Buenos días a Fernando, todos. Bueno, bienvenido. espero que estén todos bien. Le agradezco a la Cámara y a vos también en particular la invitación al banco para participar en este encuentro virtual con los empresarios y sus asociados. Bueno, particularmente lo mío va a tratar de ser algo genérico por una primera parte para entender un poquito el contexto y también, bueno, voy a ir a la parte del financiamiento. Sabemos que el financiamiento del comercio exterior a veces no es algo tan puntual, sino que exige un análisis previo y consideraciones a tener en cuenta por parte del exportador, en el sentido que, ahora yo me voy a colocar siempre en el punto de vista del exportador. El exportador lo que quiere es vender y a su vez lo principal es poder cobrar. Si no, las primeras experiencias que muchas veces pasan con pymes es que con el afán de vender muchas veces descuidan algunos aspectos relacionados con las instrumentaciones y la seguridad de los cobros, o no logran alcanzar a entender los riesgos y cómo mitigarlos. Y bueno, sucede que muchas veces las primeras experiencias no son del todo exitosas y muchas veces existen frustraciones. Y bueno, un poco el objetivo nuestro también en ese sentido como bancos es tratar de asesorar a los clientes en qué es lo que los bancos podemos ofrecer a los exportadores, ¿sí? Algunos son servicios obviamente y productos que devienen de las necesidades, otras son cuestiones, por ejemplo, todo lo que es relacionado con la operatoria de cambios. Bueno, hoy ustedes saben que tenemos un régimen cambiario particular a partir de la instauración del decreto 690 del 2019, con lo cual como exportadores saben que tienen obligación de ingresar y liquidar los cobros de exportaciones, no solo de bienes, de mercadería, sino también de servicios, ¿sí? Si pasamos a la otra filmina, Laura, te agradezco. Básicamente para llevar una contextualización en cuáles son, yo digo, los 4 cuadrantes principales en donde ustedes tienen que tener como referencia en donde los bancos actuamos primariamente, ¿no? Toda operación de comercio internacional o un negocio internacional, tenemos 4 aspectos en donde los bancos participamos y que le podemos, básicos, ¿no? Y que le podemos ofrecer soluciones. Uno, obviamente, el que recién comentaba, el de los medios de pago o medios de cobro, ¿sí? Eso, de alguna manera, esto deviene en las prácticas internacionales, ¿sí? Y uno decide, de acuerdo al grado de conocimiento que tiene contra la contraparte del exterior, cuál va a ser el instrumento de cobro más apropiado de acuerdo a la naturaleza del producto, el plazo, el mercado, la calidad crediticia del importador, etc. Así como el mercado local, por ejemplo, la mayoría de los medios de pago, todos sabemos que son los cheques de pago vista o bien de pago diferido, cada vez más, o también las transferencias bancarias. En el comercio internacional tenemos como los medios principales, obviamente,
órdenes de pago, transferencias, cobranzas documentarias y cartas de crédito. No voy a entrar a analizar cada uno, porque no es el objetivo de esta charla, ¿no? Pero bueno, estos medios de pago en realidad es lo que surge y lo que dispara otras cuestiones. Por ejemplo, el tema de cambios. Cuando me refiero al cambio, me refiero al, digamos, pasar de la moneda local a la moneda extranjera. Por ejemplo, si tenemos que hacer un pago de una importación, ¿sí? Ustedes van a tener pesos que van a querer aplicar a pagos de importaciones de bienes, servicios o pago de deudas comerciales o financieras con el exterior. Esas operaciones cambiarias sí o sí se tienen que hacer a través de las entidades financieras. Y obviamente que esa operación cambiaria siempre está vinculada con un medio de pago cobro internacional. Lo mismo podemos decir respecto del financiamiento. Muchas veces el financiamiento como exportadores que le podemos brindar al comprador del exterior viene generalmente atado, ¿sí? Y ahí es donde yo lo planteo, el financiamiento atado a algún instrumento de cobro, de manera de ustedes mitigar riesgos de probable insolvencia o no cobro por parte del importador. Es cierto que ustedes podrían decir, bueno, pero en cuenta corriente envío la mercadería y después espero a que el comprador, cuando reciba la misma, de acuerdo a lo que hemos pactado, me pague. Obviamente que ese es el escenario que todo importador quiere, ¿sí? Pero no es el más recomendable para el exportador que recién inicia sus operaciones en comercio exterior, o en un contexto como el actual, en donde la pandemia ha llevado a situaciones en donde verdaderamente todas las empresas del mundo están sufriendo consecuencias financieras. Entonces vemos que esto va en los próximos meses, y ya se está observando, está habiendo mayor consultas y cambios de cómo tanto empresas importadoras y exportadoras están queriendo volver a utilizar instrumentos de pago como ser las cartas de crédito comerciales, los stand-by, los avales de letras, para de alguna manera mitigar el riesgo de incumplimiento en tiempo y forma cuando se da un financiamiento propio. Obviamente que esta situación es mundial, y bueno, hoy cuando uno está exportando al exterior también tiene que tener, digamos, además de todas las variables relacionadas con la mercadería, la posibilidad de despachar la mercadería, de ingresar en destino, si existe restricción a la circulación o no, o en muchos casos hay restricciones para la exportación de determinados productos, por ejemplo, de índole farmacéuticos y sanitarios, es tener en cuenta en el exterior verdaderamente cuál es la situación de esa empresa que se compromete a pagarnos por una operación que le estamos enviando. Entonces, cuidado con este tema. El escenario antes de la pandemia era uno, hoy es otro, con lo cual desde, digamos, desde nuestra óptica entendemos que es un punto a tener muy en consideración para, no diría solo los próximos meses, sino también los próximos años. Y por último, también relacionado con las actividades que pueden dar los bancos en materia internacional y que está vinculado un poco con lo que planteó Gustavo en su consulta sobre seguros que se emiten en el exterior para garantizar, o pólizas para garantizar cumplimientos de contratos o bien, digamos, obligaciones de mantenimiento de oferta, en el caso de licitaciones públicas internacionales. Ahí es donde también los bancos tenemos instrumentos que básicamente los podemos dividir en dos, que son por un lado los créditos contingentes regulados por la ICP 98 o las garantías a primera demanda reguladas también por las reglas uniformes de garantías a primera demanda, que es la versión 758 de la Cámara de Comercio Internacional. También se pueden utilizar las reglas de la UCP 600, que es de cartas de crédito comerciales, pero bueno, siendo específico el objetivo, las garantías de tipo comerciales o financieras, lo recomendable desde las instituciones financieras es utilizar estos instrumentos específicos, como la ICP 98 o la URGD 758, a efectos de evitar posibles
malas interpretaciones en un futuro o en cuanto a la ejecución o la documentación a presentar ante en el caso de ejecución de una de las garantías. Y después, bueno, respecto al financiamiento, yo le decía, digamos, el medio de pago está estrechamente vinculado con el financiamiento. Yo acá les voy a dejar, digamos, como pauta para que lo vean en el actual contexto, cuáles son los consejos que podemos brindar en cuanto al uso de los cobros anticipados. O sea, el cobro anticipado es cuando ustedes perciben o exigen de la contraparte o bien un porcentaje, el 10, el 20, el 30% en forma anticipada y el saldo restante contra embarque de las mercaderías, o también en algunos casos hoy se está observando mucho también que se están exigiendo, y más cuando no se conocen mucho las partes o hay riesgos, el 100% del cobro anticipado. Obviamente que si un exportador cobra el 100% anticipado antes de embarcar la mercadería, está en el mejor de los mundos, porque se está autofinanciando con el proveedor y además sabe que su mayor riesgo ya está, que es el riesgo de cumplimiento o el de no pago del comprador, ya está mitigado totalmente. Obviamente que este excelente escenario para el exportador se tiene que colocar del lado del importador y ahí se van a dar cuenta que es el importador el que va a estar asumiendo muchos riesgos, porque va a decir, bueno, pagué el 100% y me va a llegar la mercadería, ¿en qué condiciones me va a llegar? ¿Será de la calidad que pacté? Entonces, digamos, estos aspectos tienen que ser evaluados caso por caso por parte de los exportadores y obviamente negociados. Como contracara, ¿sí?, del cobro anticipado, tenemos el mecanismo más seguro para, digamos, para el exportador, que es también el utilizar las cartas de crédito como el exportador como beneficiario, y también esto le da la seguridad al importador de que las mercaderías se van a embarcar en las condiciones exigidas en la carta de crédito. Entonces ahí el importador colocará como condiciones, bueno, documentos de embarque, certificado de origen, factura comercial, que la mercadería se embarque antes de determinada fecha, etc. Obviamente también las cartas de crédito en este contexto, donde hay muchos países también a través de la pandemia, muchos déficits fiscales, problemas en la balanza de pagos, surge la figura de la confirmación o no de esa carta de crédito. Cuando hablamos de la confirmación nos referimos básicamente hacia el hecho de que un tercer banco, generalmente el banco que es cliente del exportador, el banco que es el que asesora al exportador y actúa con el cliente, pueda agregar, además del compromiso del banco emisor, el compromiso de ese banco en su plaza local, de manera de mitigar riesgos eventuales de riesgo país o riesgo transferencia, lo que se denomina, de divisas o riesgos soberanos entre países, y también eventualmente riesgos crediticios entre bancos comerciales. O sea, no es la primera vez que algún banco a nivel internacional en los últimos años no ha podido, por diversos motivos, honrar sus obligaciones. Después en la otra filmina, bueno, tenemos otros mecanismos con otros consejos intermedios, que es cómo operar con cobranzas documentarias, básicamente, y con operaciones en cuenta abierta, en donde acá en la operación en cuenta abierta, obviamente es lo que ustedes se conocen acá a nivel local como cuenta corriente, ¿no? Bueno, me mandan la mercadería, emito un cheque y bueno, el proveedor del bien me confía en mí que ese cheque a los 60 o 90 días va a ser honrado por mí, no va a venir rechazado por falta de fondos. Obviamente que en la cuenta abierta en el comercio internacional requiere un conocimiento amplio de las partes. También en la cuenta abierta muchas veces, y para ahorrar costos, lo que las partes deciden es, bueno, operamos en cuenta abierta, ¿sí?, mando mercadería, me mandás los pagos a los 30 o 60 días, pero como existe también un riesgo de que ese pago no venga, se utilizan garantías stand-by, como algo comentaba en el sentido, en el primer momento, una garantía stand-by, en donde digamos, el obligado al pago de esa factura comercial, o sea, nuestro importador del exterior, emite una garantía a favor del exportador, en donde el objeto de la misma es que en caso de incumplimiento en el pago de una factura o algunas facturas,
y a primer requerimiento del exportador, el banco interviniente que emitió esa garantía o contragarantía paga automáticamente la operación. O sea, vendría a ser una cuenta abierta con un soporte atrás, con un mitigante de riesgo de una carta de crédito stand-by o crédito contingente. A ver, todas estas cuestiones hace falta verlas, hace falta analizarlas. No, a ver, muchas veces parecen complejas, pero bueno, teniendo el debido asesoramiento digamos, de las partes en que actuamos en estos instrumentos, se pueden llevar a cabo. Obviamente, como todas las cosas, siempre digo, a mayor seguridad de cobro, el costo es más alto, ¿sí? Es como una póliza de seguro de un automóvil. Si tenemos un seguro de responsabilidad civil solo contra terceros, obviamente el costo de la póliza es más económico. Ahora, si queremos tener la mayor seguridad y queremos tener, no sé, contratados seguros contra daños totales, aunque tenemos las franquicias, ¿sí? En el caso de los bancos no hay franquicias, en estos instrumentos, obviamente que la póliza mensual que vamos a tener que afrontar va a ser más alta. Entonces, en ese sentido, es obvio que a mayor seguridad de cobro, a mayor intervención de terceros, generalmente bancos, las comisiones o el costo implícito de las transacciones va a ser un poco más elevado. No obstante eso, siempre hace falta ponderar, obviamente, los riesgos asociados a la operación y los riesgos de contraparte. Esto en términos generales, ¿no? De aspectos que hoy no los quería dejar de pasar porque me parece que en este contexto es muy importante volverlos a recordar. Ahora, yendo a la parte particular que me pidió Laura que comentemos, es respecto a las nuevas facilidades que el banco hace menos de una semana el directorio aprobó y que está relacionado con los instrumentos de financiación de exportaciones. Básicamente en lo que se refiere a la prefinanciación de exportaciones. La prefinanciación de exportaciones es un préstamo en moneda extranjera que está atado a un negocio de exportación que tiene la empresa. Digamos, cuando está atado, está vinculado, yo digo que el negocio subyacente es el contrato que tienen ustedes, orden de compra con el exterior, contrato de compraventa o de suministro, en el sentido de que en base a ese contrato o en base a una orden de compra en particular, el banco o una entidad financiera si puede adelantarle fondos en un porcentaje de ese contrato. Generalmente nosotros el porcentaje de anticipo, después como vamos a ver, es del 90% del valor FOB, como para afrontar los gastos necesarios a capital de trabajo, mano de obra, insumos que hacen al proceso de producción y a toda la mercadería que va a exportar. O sea, este es lo que todos llamamos crédito preembarque, si lo ven ahí en color grisáceo, ¿sí? En donde acá el crédito preembarque... Espera, Fernando, que hay alguien que prendió el micrófono, que debe haber entrado recién. Ahí está, ahí ya está. Va, por lo menos yo escuchaba un ruido. Listo. Perfecto. Perdón, el crédito preembarque, después vamos a ver las condiciones que requiere que el cliente, que la empresa exportadora sea cliente del banco. Existe una vinculación a crédito, o sea, el banco le va a estar dando un préstamo en donde ese préstamo obviamente tiene que ser repagado por el cliente exportador con el producido del cobro de la exportación, básicamente. Ese es el objetivo. Si nosotros tomamos una garantía, no es para que con esa garantía nos cobremos el crédito, por nada. El crédito se tiene que repagar con el cobro de la exportación. Entonces, en ese sentido, si bien la documentación presentada, como ser el contrato de suministro u órdenes de compra, facturas pro forma, es un documento que demuestra la relación y el compromiso comercial entre vendedor y comprador, en sí mismo no es un documento que garantice al banco. Esto lo planteo porque muchas veces vienen empresas y dicen, bueno, tengo una carta de crédito o un crédito documentario que me abrió el importador del exterior en donde yo me tengo que comprometer a embarcar y quiero que esa carta de crédito me sirva como garantía de la prefinanciación que estoy tomando.
Básicamente tengan en cuenta que una carta de crédito es digamos, una obligación condicionada. O sea, ¿condicionada a qué? Condicionada a que el beneficiario, o sea, el exportador, va a cobrar lo que dice la carta de crédito en la medida que cumpla con todas las condiciones. Y entre esas condiciones, la principal es la de embarcar. Entonces, si el exportador no llegara a embarcar, el banco emisor de esa carta de crédito, ni el importador, obviamente que nunca va a tener obligación legal ni jurídica de pagar. Por lo tanto, una carta de crédito con estas características al banco, imagínense, ni a Banco Nación ni a ningún otro banco, le sirve propiamente per se como una garantía, o sea, la misma carta de crédito. Por eso es que, digamos, en todo crédito preembarque, o como se conoce en el mercado, prefinanciación de exportaciones, todos los bancos asumimos un riesgo cliente local, lo cual requiere por parte del banco la vinculación y la calificación crediticia del cliente. Por la otra parte tenemos lo que denominamos crédito post-embarque o créditos de financiación de exportaciones. Fíjense que acá utilizo prefinanciación, pre-embarque, financiación o post-financiación, posterior al embarque. Acá, digamos, la fecha de embarque de las mercaderías es lo que nos pauta dentro de qué instrumento vamos a estar trabajando. En el crédito post-embarque, básicamente acá ya no está ligado al proceso de producción, sino por el contrario, está ligado a, digamos, a brindar capital de trabajo al exportador por el plazo de pago que le otorga el exportador al importador. Esto un poco juega con las líneas de crédito, por ejemplo, que se dan a través de nuestras filiales en el exterior. O sea, como le comentó Rubén, puede haber líneas de crédito de nuestras filiales en el exterior locales directamente al importador, supongamos directamente al importador uruguayo o al importador en Brasil, ¿sí? Con un crédito local en el exterior, o puede haber una línea en donde en realidad el crédito, ¿sí?, se lo da el proveedor, o sea, el exportador al importador, y lo que nosotros requerimos del importador del exterior es que garantice al Banco Nación en Argentina la devolución de ese financiamiento. Por eso estas modalidades, como tienen ahí, se llaman supplier credits o créditos proveedores. ¿Por qué? Porque el crédito básicamente surge del proveedor exportador hacia el comprador, en el cual le da plazo de pago. Ahora, obviamente que el exportador, al darle plazo de pago, y ya haber entregado la mercadería, lo que necesita es asegurarse el cobro. Bueno, en este caso, ¿cómo se asegura el cobro? Primeramente, obteniendo una garantía, que básicamente es un aval de letras de cambio por parte de un banco del exterior, donde ahí también nuestras filiales en exterior pueden hacer avales de letras, y como comentó Rubén, y también, una vez que el exportador tiene esas letras avaladas del exterior, lo que podemos hacer es el banco descontar esas letras. Es decir, si el exportador le dio plazo de pago al importador, y estando las letras avaladas, podemos como banco descontar esas letras. ¿Esto qué es? Es básicamente cuando ustedes venden y descuentan un cheque de pago diferido a través de un banco o a través de, no sé, de los cheques avalados o los cheques patrocinados en bolsa. Este es el mismo, digamos, la figura jurídica y la figura económica, la función económica es la misma. La diferencia son los instrumentos, ¿no? Nosotros en el comercio internacional nadie les va a aceptar a ustedes un cheque emitido en una cuenta local. Entonces ahí es donde caemos en la figura de las letras de cambio o eventualmente de los pagarés. Particularmente, ahora si pasamos a la siguiente filmina, Laura, particularmente el banco en este contexto ha decidido seguir, obviamente, como siempre, apoyando al sector exportador y ha bajado sustancialmente las tasas de la línea para prefinanciación y financiación de exportaciones. Básicamente en lo que se refiere a las prefinanciaciones, como les comentaba antes, estoy viendo la hora para no pasarme, disculpen si a veces me hago un poco largo, las prefinanciaciones, como les decía, estamos financiando hasta el 90% del valor FOB, ¿sí?
Los sectores que financiamos son tanto sector agropecuario como sector industrial y minero, o sea, todo lo que sea también manufactura. Los préstamos son en dólares estadounidenses. El plazo de las prefinanciaciones puede ir de 90 hasta un año de plazo, dependiendo esto del ciclo también de producción del bien que se va a exportar. Muchas veces también existen determinadas empresas manufactureras que una prefinanciación de 90 días no les sirve porque, no sé, produce algún bien de capital, un torno, no sé, un camión se me ocurre ahora, ¿no? Un camión carrozado especial para determinadas cuestiones de limpieza urbana, que quizás le demanda más de 180 días su proceso de producción y hasta que lo venden en el exterior, quizás una prefi de 90 no es suficiente. Entonces podemos ver plazos de 360 días y para determinados bienes de capital que requieran, ¿sí?, que esté justificado un plazo mayor, también podemos dar bajo tratamiento especial, que acá no lo dicen, más de un año de plazo. Básicamente hoy las tasas de interés, ¿sí?, parten de 3.50% anual para operaciones de 90 días, para pymes, ¿sí?, hasta un 5% anual a 360 días. Como ven, esta tasa es muy, muy competitiva. El banco está haciendo una apuesta importante al sector exportador. Sabemos que en este contexto una de las actividades que mayor dinamismo puede dar a recuperar la economía y que tiene capacidad es el sector exportador. Y bueno, en el contexto internacional también de cierres, en muchos casos cierres de mercados por las cuestiones de la pandemia, sabemos que la colocación de productos que antes eran tradicionales, en algunos casos hay mercados que se han cerrado y en otros casos han estado hablando con empresas que no tenían o no estaban exportando y de golpe le apareció demanda de países, por ejemplo, Chile, Bolivia, que antes no importaban de otros destinos y bueno, ahora están buscando destinos más cercanos. Con lo cual, esta baja de tasas, ¿sí?, en el cuadro siguiente ustedes tienen un detalle de cuáles son las tasas, ¿sí?, según sean grandes empresas como micro, pequeñas y cooperativas. O sea, acá la política del banco es atender a todos los sectores por igual, obviamente con una especial mirada hacia las pequeñas y medianas empresas. Como decía, ahí había una consulta que hay una empresa que está exportando hacia Bolivia, Paraguay y Brasil. Quería contactarse por el tema de exportaciones. Sobre todas estas cuestiones, el banco, que tiene una unidad que es de negocios de comercio exterior, donde tenemos oficiales de comercio exterior distribuidos en todo el país, que actúan de soporte para los gerentes de las sucursales y los gerentes zonales. Sabemos que a veces esta temática, no todos el banco tiene más de 700 sucursales en el exterior, y verdaderamente los gerentes, con todos los productos que tiene el banco, y más estas operatorias especiales, a veces no resulta que los gerentes están al día, y eso lo reconocemos, y es una problemática no solo de nuestra de banco, sino de todo el sistema financiero. Y ahí, si ahí está Juan Cruz, me lo podrá también confirmar. Nosotros para salvar esa situación tenemos oficiales COMEX que brindan el asesoramiento no solo a los clientes, sino conjuntamente con los gerentes para evaluar verdaderamente las necesidades y poder encuadrar esas necesidades dentro de la mejor alternativa de producto financiero o servicio para satisfacer la necesidad de la empresa. Respecto a este tema, también hay en nuestra página web, en Comercio Exterior, hay un acceso a un formulario donde ustedes pueden ingresar sus datos, y esa información nosotros la recibimos en forma electrónica, y en base a los datos que ustedes ingresan, nosotros nos contactamos directamente con ustedes, o también al final de mi presentación está mi correo electrónico. Ustedes me pueden mandar un correo electrónico que yo los voy a atender o derivar
para que tomen contacto con aquellas empresas interesadas y se coordine una entrevista hoy por Zoom, y bueno, cuando sea posible, hacer una visita personal a la firma, o eventualmente tener una entrevista personal en las oficinas del banco. Y ahora sí voy a pasar a otros chivos, que ya no es la parte de financiamiento. El banco también cuenta con un canal digital para hacer operaciones de comercio exterior. Básicamente hoy tenemos Webcomex Nación, que trabaja sobre el concepto de firma digital. O sea, hoy por hoy tenemos operativo al 100% todo lo que es transferencias al exterior con firma digital. Esto significa que todas las solicitudes, documentación respaldatoria que debemos requerir de acuerdo a las regulaciones del Banco Central en materia de pagos de importaciones, que si ustedes están al tanto, hoy en día son muchas, y tenemos la comunicación 7030, 7042 y demás, son normativas bastante de por sí que tienen sus particularidades, por no decir que son excesivamente complejas, tanto para ustedes como para nosotros. Pero a ver, toda la operatoria de transferencias al exterior, de transferencias personales a comerciales, lo pueden hacer desde la computadora de la empresa, la computadora de su casa, o adjuntando la documentación sin tener que llevar ningún papel, ni firmar ningún papel en forma física con el banco. Aparte, bueno, tiene un módulo de consultas donde ustedes pueden hacer el seguimiento de las operaciones. Por ejemplo, si ustedes entran en una operación por Webcomex, tienen el tracking de la operación por qué sector va pasando. Ustedes imaginen, hoy en día una operación de estas características no es que tiene acceso directo e impacta como si fuera un home banking cuando uno hace una transferencia en moneda extranjera a una cuenta local o hace una operación de compraventa a través de un home banking. Esto requiere que la documentación sea procesada por nuestras oficinas, que sea procesada por lo que nosotros llamamos el middle office, que analiza la operación desde el punto de vista cambiario, el encuadre, la consistencia de la documentación por sobre todas las cosas, y luego la parte que realiza efectivamente la liquidación. Y bueno, ustedes tienen en tiempo real, van recibiendo correos electrónicos en qué momento está la operación, si ya está para cotizar cambio y tienen que llamar a la mesa para cerrar cambio, o ya se liquidó y van a recibir por correo electrónico también automáticamente el SWIFT de salida. Estamos trabajando fuerte para tener este producto mismo para la recepción de órdenes de pago del exterior. Y luego, acá ya no me voy a extender porque ya lo dijo Rubén, el servicio sin costo también de difusión de oferta exportable, tanto de productos como de servicios, en nuestro directorio de exportadores. Por mi parte, acá dejo la presentación. Hay muchísimos otros temas para tratar, quizás en otro momento, como le ponga la cámara, también quedamos a disposición. Y bueno, quedo abierto para las preguntas. Genial, buenísimo. Sí, hay algunas preguntitas. Preguntas. De Pablo Fernando dice, ¿cuáles son las opciones de devolución de prefinanciación del banco? Es decir, ¿debe ser estrictamente el embarque o hay otras opciones? A ver, la devolución o lo que yo llamaría la cancelación de la prefinanciación se realiza con las divisas provenientes del cobro de la exportación. A ver, cuando uno cobra la exportación, o sea, el banco le da un préstamo en moneda extranjera. Cuando cobra la exportación, el exportador nos envía una solicitud de cancelación, entonces me dice, bueno, en base a la orden de pago que recibí, o sea, las divisas que tengo, aplicame las divisas a cancelar la prefinanciación. Ese es el esquema genuino de cancelación de prefinanciación de exportaciones. Esto evita que la empresa tenga que vender, las divisas en el mercado de cambios, como es divisas, cobros de exportaciones, tengan en cuenta que hay obligación de liquidación. En este caso, cuando aplican las divisas a la cancelación de la prefi, no se liquida, es decir, que no pasa por pesos, sino que técnicamente el banco aplica las divisas del exportador
las aplica técnicamente a cancelar la prefinanciación. En el caso de que por alguna circunstancia la empresa exportadora no cobrare la exportación del proveedor del exterior porque el exportador, supongamos, tuvo un inconveniente con el embarque o se demoró el embarque por una causa debidamente justificada, o la empresa no pudo embarcar dentro de los plazos permitidos, porque tengan en cuenta que también están los plazos máximos de ingreso y liquidación de divisas. O sea, yo no le podría dar a una empresa, o yo o el banco, no, ningún banco puede dar a una empresa una prefinanciación sin las debidas autorizaciones que exceda, digamos, la fecha estimada de embarque prevista por la empresa, más el plazo que le corresponde por las normas del Banco Central para ingresar y liquidar las divisas. Entonces, si existe algún inconveniente, lo que nosotros se prevé que bajo determinadas causas justificadas, esa prefinanciación que en origen fue, supongamos, de 180 días, se pueda prorrogar hasta 90 días adicionales. Y en el caso que se hubiese caído la compra del exterior, si no hubiese podido cobrar el exportador en divisas porque no pagó el proveedor, básicamente, en ese caso, bueno, se puede cancelar, obviamente, con acceso al mercado de cambio. O sea, con pesos para comprar las divisas para cancelar la prefinanciación. Pero ya le digo, es una situación de excepción. La regla general es que las prefinanciaciones se cancelan con los cobros de las exportaciones. Buenísimo. Acá había otra pregunta, sí. Perdón, que decía Sí. que los dólares pagados por el cliente se pueden destinar al pago de la prefi sin que tengan que pasar. Sí, ahora las veo, es lo que acabo de explicar. Bien. La siguiente, para que a mí se me fue el chat. A ver si vos lo ves. A mí. Se me corrió la Sí. pregunta, pero era si había algún crédito especial para los clústeres. Clúster de exportación. Facilidades. No, hoy estuvimos analizando algún tipo de facilidad que nos pidió la agencia de inversiones el año pasado, pero por el momento no se ha tomado una decisión con respecto a los clústeres en sí mismos. ¿Sí? Bien. Después, la prefi en US y la liquidación de la Expo se especifica, ese spread cómo queda. A ver, la liquidación de la Expo, si no se aplica a cancelar la prefi, se especifica. Tengan en cuenta, supongamos que ustedes hicieron, vamos a la operación ideal, tienen una orden de compra por $100.000, el banco lo financió por $80.000. Ustedes cuando cobran los $100.000, ¿sí?, van a aplicar $80.000 sin liquidar en el mercado a cancelar la prefi. Y por los $20.000 que le queda sobrante de la orden de pago, ¿sí?, por el resto del embarque que no fue prefinanciado, eso sí lo tienen que liquidar en el mercado de cambios. O sea, tengan en cuenta que la obligación general es que todo cobro de exportación se liquida. Esto quiere decir que se pasa de dólares o euros, divisas, a pesos con acreditación en la cuenta de la empresa exportadora. Una de las excepciones por las cuales contempla el Banco Central que no es, digamos, que se cumple con la liquidación, es cuando se aplica directamente a cancelar un préstamo de prefinanciación de exportaciones. Y otro, la prefi en dólares, si dice la prefi es en US y la liquidación de la Expo se especifica así, ese spread ¿cómo queda? Bueno, en realidad las prefi nosotros las damos en dólares, pero también por norma del Banco Central, cuando uno la liquida las tiene que acreditar en moneda local en el mercado, porque se entiende que la prefi es para atender cuestiones relacionadas de compra de insumos, pago de materia prima, pago de mano de obra acá local. Entonces, digamos, la prefi, el exportador va a recibir en su cuenta la acreditación en pesos, o sea, esa liquidación de los dólares dados en pesos en su cuenta. Bien. Después, Fernando, ¿en el banco tenemos alguna herramienta para verificar proveedores y compradores y poder determinar su rating crediticio?
No. No hay una herramienta que el banco podamos verificar esta situación. De hecho, bueno, como comentaba antes Rubén, todas las informaciones que manejan nuestras filiales en el exterior son propias de cada jurisdicción y tienen que cumplir con las regulaciones de los bancos centrales o autoridades monetarias, y que en estos casos nosotros no podemos utilizar ese tipo de información para, digamos, dar un aval o dar una referencia comercial. Sí, por escrito, sí podemos evaluar si ustedes tienen algún cliente y es cliente nuestro, obviamente que nosotros, ustedes cuando nos pidan la financiación, si el banco de alguna manera rechaza o disminuye el valor del crédito, bueno, ustedes ya van a saber que el banco, las calificaciones que realiza, las aprobaciones de crediticias, tienen en consideración no solo la situación actual, sino también el comportamiento histórico de ese cliente en el mercado, ¿no? Muchas veces suele suceder que algún vendedor argentino manda o nos envía o nos hace el contacto con algún comprador del exterior, y ese comprador nosotros lo evaluamos, y quizás la evaluación que hacemos no significa que no le podemos dar crédito, pero quizás no en la misma medida que quizás el exportador necesita. Entonces, bueno, ya ahí tienen ustedes, o pueden tener indirectamente, un grado de información hasta cuál puede ser el grado de exposición de riesgo que pretendan asumir, o el riesgo que va a asumir el banco. Después, si por otra vía la empresa proveedora o el exportador quiere asumir riesgo propio, bueno, eso está dentro de, digamos, del riesgo que cada empresa decide asumir y tolerar en materia de clientes con crédito, ¿no? Después hay un par de saludos que que los obviamos, ahora ponemos, las empresas nuevas, startup, ¿tienen acceso a prefinanciación? Te quedan 3 preguntas, tenemos poco tiempo, así que te pido, Oscar, que ahora sintetices un poquito. Bueno, el caso de las empresas nuevas, las startups, es una situación bastante compleja para todos los bancos, porque de acuerdo a las normas del Banco Central, tenemos que tener al menos balance de inicio, poder evaluarlos. O sea, ya a veces el financiamiento de los startups, y esto saliendo un poco de la política de banco, no hablo como banco, quizá hablo más de una función académica, que a veces también me toca participar. El tema del financiamiento de la startup, yo entiendo que va más debería pasar por otras instituciones en donde no tengan que asumir riesgos crediticios y donde estén reguladas por normativas prudenciales, de bancos centrales o de Basilea. Por eso existen muchos, no sé, fondos de inversiones, o muchas veces los inversores, lo que lo llaman los inversores ángeles, que hacen este tipo de inversiones en nuevos emprendimientos que generalmente son de carácter tecnológico. Esto creo que es una materia todavía en nuestro país a nivel general para seguir trabajando y mucho. Pero en el banco, bueno, tenemos que evaluar si crediticiamente y de acuerdo a la norma del Banco Central, qué documentación reúne como para a ver si se puede hacer una primera evaluación. Sí, pero bueno. Y tenemos el concurso del Banco Nación, que salió creo que esta semana también, para pymes y para emprendimientos, y hay 3 categorías, una que tiene que ver con Industria 4.0, y agro, después hay otra de industrias creativas, y hay otra más de ciencia y tecnología, así que si Matías estás dentro de alguna de esas categorías, el banco premia hasta con 300.000 pesos a los ganadores, así que también lo vamos después a compartir el link por mail. Acá hay otra pregunta, ¿el banco puede financiar exportaciones de servicios a importadores?
puede financiar los servicios que estén asociados a la exportación de bienes. Bien. ¿Sí? Eso sí, por ejemplo, si hay una exportación de bienes que conlleva también un componente de exportación de servicios de ingeniería, en ese caso sí. Ahora, netamente servicios, puramente servicios, no. Bien. Acá Matías hace una aclaración y dice, ya tengo 2 años de empresa, un solo balance y ya estoy exportando. Hablo de prefinanciación de exportaciones, o sea, si puede... Bueno, llegará. a ver, si ya tiene balances y está exportando y demás, sí, tenemos que ver la documentación. Yo le pido que me mande por privado un correo y nos colocamos en contacto con él a fin de evaluar la situación y mantener una entrevista. Perfecto, vamos a pasar los datos también, van a estar en la presentación. Los datos están en la presentación. Y después una última pregunta, porque ya estamos muy pasados y quiero darle el micrófono también a Pablo Stauteski, su apellido es muy complicado, que está en Chaco, y él tuvo una experiencia con el Banco Nación de Asunción y me parece que es interesante que la compartamos también brevemente, pero la última que te hago, Fernando, es si a través del exportador financian al importador. Creo que esto lo hablamos, ¿no?, antes. Bueno, es un poco digamos, el procedimiento que le expliqué, que es la financiación de exportaciones bajo la modalidad crédito proveedor. O sea, básicamente es, así como, lo hago un ejemplo, así como en el mercado interno, ¿sí? Vendo a alguien y ese alguien me da un cheque de pago diferido, digamos, en el mercado internacional también yo puedo vender a alguien, darle plazo de pago, pero en vez de darme un cheque de pago diferido, ese alguien, para yo asegurarme como exportador que voy a cobrar, me va a tener que dar una letra de cambio, un pagaré, ¿sí? Un título de crédito que va a instrumentar ese crédito a plazo que le di. O sea, sustituimos los cheques de pago diferido como título de crédito por pagarés o letras, que son otro tipo de títulos de crédito, pero títulos de crédito al fin que circulan mediante endoso, y si ese título de crédito está avalado nosotros pedimos por una institución financiera nuestra satisfacción, lo que podemos hacer es, ese plazo de pago que le dio el exportador al importador, nosotros le adelantamos los fondos por el 100%. Es decir, que si Pablo vendió a 180 días, ¿sí?, o a un año de plazo, ¿sí?, un bien a un comprador del exterior, instrumenta ese crédito que le dio con un título de crédito y ese título de crédito está avalado, tiene una garantía bancaria, nosotros a los 20, 30 días, o sea, cuando esté cerrada toda la operación y contando con el título de crédito avalado, le adelantamos el 100% de los fondos a Pablo. De manera que él vende a plazo, pero cobra como si hubiese exportado a la vista. Digamos, esto en términos generales y sencillo para entenderlo, ¿no? Después, bueno, tenemos que analizarlo puntualmente y ver, bueno, cómo se instrumenta. No es tan, yo lo digo sencillo, pero a veces tiene sus detalles que obviamente es necesario también que un personal o alguien de mi equipo o yo mismo nos coloquemos en contactos para entrar en mayores detalles. Bueno, muchas gracias Fernando y Rubén, y bueno, le doy la palabra a Pablo para que nos cuente un poco su experiencia. Presentate, Pablo, así. ¿Qué tal, Laura? Rodrigo, gracias por invitarme. Y a ver, comentarles simplemente, primero, mi nombre es Pablo Stauteski, soy presidente de la Cámara de Comercio Exterior de la provincia del Chaco. Hace 7 años que estoy en Resistencia, y hace 7 años que empecé a viajar a Paraguay, fundamentalmente a Asunción, con los miedos del caso siempre, y me asombré de la atención que nos dieron en la filial del Banco Nación, por la calidad de gente, y aparte nos brindaron el lugar para lo que necesitemos. No sé si sigue siendo al día de hoy la base de las oficinas de la Cámara de Comercio Paraguayo-Argentina, sé que lo era, pero la verdad que siempre, en todos los eventos que estuvieron presentes, cada vez que se pidió algo, estuvieron presentes. O sea, eso lo tengo que destacar, junto con destacar también a la encargada de negocios de la embajada, Sandra Winkler, que siempre están articulando con el Banco Nación, y también tengo que decir que con la Gerencia Zonal Comercial, que está acá en la provincia, con Dante Rodich,
también siempre nos ha abierto las puertas, y de hecho tenemos programado en el corto plazo un viaje para hablar con la gente del Banco Nación allá, para ver cómo podemos, desde lo institucional, sumar oportunidades y dar a conocer más las bondades que dan allá. La verdad que sería muy largo de explicar, pero han estado siempre presentes, y creo que es para destacar. Bárbaro. Bueno, gracias. Sí, con Rubén tenemos pensado también empezar a invitar a los responsables de las filiales de cada país para que también nos cuenten su experiencia y los tipos de negocios que van trabajando, etcétera, etcétera. Así que lo más probable es que en este ciclo también sigamos con este mismo tema porque nos parece que es interesante. Yo quería destacar algunas cosas que se dijeron, y me pareció muy buena la aclaración de Fernando con respecto a todas las sucursales del banco, porque estoy por privado, en el chat me han mandado algunas experiencias donde me decían justamente que no todas las sucursales saben de qué les están hablando cuando le hablan de prefinanciación de exportaciones, así que me parece que está bueno aclarar esto, ¿no? Que justamente todas las sucursales no tienen gente de comercio exterior, en todo caso, lo que hay que hacer es contactarse tal vez con Fernando, no sé, después me decís cómo se puede hacer, pero entender eso, que no todas las sucursales, por la envergadura de la localidad o porque no es un lugar que está concentrado en pymes, no trabajan el tema de comercio exterior, pero los pueden derivar. Eso por un lado. Como banco, sí. Sí, yo después le voy a mandar un listado de los asientos de los COMEX. Igualmente, a ver, la responsabilidad del gerente no es decirle a la persona, mire, no, el banco no atiende, no sabemos, no, si la responsabilidad del gerente es, nosotros esto acá no lo atendemos, pero me voy a ocupar de contactarlo, que lo llame la gente de comercio exterior de la zona o de Casa Central para evacuar su consulta. Es eso lo que tiene que también el cliente, o sea, siempre recomiendo que el cliente no se vaya sin una respuesta, sino que el gerente también, o el responsable comercial de la sucursal, le tiene que decir, en este momento no lo tengo, pero le voy a dar solución a su consulta, ¿no? Yo igualmente te voy a hacer llegar las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono y los nombres de las personas que son oficiales y coordinadores COMEX en todo el país. Buenísimo, ¿Sí? eso está bueno, nos va a servir y lo difundimos junto con las presentaciones. Y después quiero destacar dos diferenciales para mí del Banco Nación, que tiene que ver primero con esto, ¿no? Que es el único banco que tiene filiales, o sea, un banco público que tiene filiales en el exterior, y que de vuelta remarco esto que también dijo Pablo, o sea, nosotros tenemos que también aprovechar y ponernos en contacto si estamos tratando de hacer negocios con ese mercado, porque ahora no podemos viajar, pero en el caso, por ejemplo, que viajemos, tal vez el banco nos puede facilitar una sala de reuniones, en el caso que nosotros no tengamos o no queramos recibirlo en la embajada, y obviamente, digo, en la embajada no, en el hotel, y obviamente la embajada también, digamos, generalmente nos da un espacio para tener reuniones. Y bueno, que es un banco que está enfocado en las pymes y también me parece que es interesante, y esto que hayan bajado las tasas es una buena noticia porque creo que, digamos, hablando con un montón de pymes en estos encuentros sabemos que generalmente no se usa el Banco Nación para comercio exterior porque estaban como las tasas fuera de mercado, así que eso me parece que es una muy buena noticia. No sé si, Rodrigo, querés decir algo para cerrar, pero yo primero agradecerles mucho a Fernando, a Rubén, a Hugo, que también está acá escuchándonos, y bueno, nosotros nos vemos mañana a la tarde, que tenemos también en el Instituto de Casipra una charla que vamos a dar sobre estos temas. Así que, Rodrigo. La verdad, interesantísimo. Como yo estaba en antecedentes de estas cuestiones, tener a Fernando y a Rubén acá. Fernando, habías ofrecido el listado de los oficiales COMEX, digamos, locales argentinos, y acá alguien estaba pidiendo si podían ser los de Brasil también. La verdad, lo que le podrías hacer llegar a Laura es la nómina completa, no solo Argentina, sino de en cada lugar que tengas un oficial COMEX. Lo que nos pasa con las sucursales del Banco Nación muchas veces es que el comercial de la sucursal
sobre todo en zonas donde quizá haya menos pymes, no conoce mucho de COMEX, entonces la cosa por ahí se demora, con lo cual tener una nómina de quiénes son los expertos en el tema me parece que estaría muy bueno. Gracias por el aporte de, ¿cómo que se llama?, de Pablo. La verdad, absolutamente cumplido el objetivo. Muchas gracias, Rubén y Fernando. Gracias, Laura. Cedo la palabra. Que tengan lindo día. Bueno, muchas gracias. Y acá todos están diciendo que muy buena la charla, así que nada, seguimos trabajando. Gracias. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego a todos. Que tengan buen día. Chau, buen día. Hasta luego. Nos quedamos un rato.